Bien, así es como llega nuestra Oukitel. Es la RT8 Android 13, 32 megapíxeles en la cámara frontal. Hay visión nocturna y macro de 5 megapíxeles y es de 11 pulgadas. Vamos a abrirla. La cámara trasera es de 48 megapíxeles. Y estas tablets están muy bonitas. A mí me gusta mucho el acabado que tienen, ya sea que las utilicemos para niños, personas muy descuidadas o para el trabajo, porque bueno, son tablets resistentes, pero que su perfil es bastante delgado. Tienen toda esta orilla que las protege y tienen este diseño muy bonito. Y vean nada más la sección de las cámaras, qué bonita es. Tenemos la luz infrarroja. Tenemos nuestra cámara infrarroja, nuestra cámara macro y nuestro gran angular con la luz LED para iluminar. Y también los espacios aquí para poner los soportes que usualmente traen estas tablets. De hecho, yo tengo en la mía, porque yo utilizo una aquí para trabajar y tiene esto porque pues la utilizo para grabar. Pero este otro modelo en particular lo pedimos para revisarlo. Ya saben que esto nos ayuda un poquito en el canal a seguir haciendo locuras y armando cosas, que si no lo saben, tengo el otro canal NQH en donde estoy armando todo. Aquí estamos pues probando productos y de vez en cuando armando cosas, pero en NQH es donde estoy subiendo todo lo que es muy de nada que hacer. Y también todos estos productos que reviso los estoy subiendo a la tienda nkh.com. Ahí los pueden comprar. Literalmente que está en mis manos lo van a poder comprar allí en la tienda. Solamente hay uno. Y bueno, si quieren pedir uno nuevo, pues también les voy a dejar el enlace ahí abajo en la descripción. Obviamente en la tienda de Nada que Hacer va a estar a un menor precio porque ya está usado. Ahorita la vamos a seguir revisando. Quiero que vean los accesorios. Trae su llave para abrir las bahías porque le podemos poner 2 tarjetas SIM y una tarjeta de expansión de almacenamiento. Tenemos estas piezas de aluminio para que se las atornillemos en la parte de atrás. Vean cómo coinciden esos orificios. Y le pongamos esta pieza, por ejemplo, que es como la que les mostré hace rato. Y también le podemos instalar este stand para que la podamos utilizar como una pantalla. Y esto lo doblamos y queda listo. Pero esta cosa es de aluminio. Los acabados están súper bonitos. Y acá adentro viene para que nosotros lo podamos agarrar de estas salientes de aquí. O si le pusimos estas otras, también poder agarrarlo solamente con esto sin tener, digamos que la patita. Y tiene un cargador. Este es un cargador de carga rápida, valga la redundancia, de 5 volts 3 amperes y carga hasta 12 volts 2.75 amperes de 33 watts. Bastantes poderosos estos cargadores. Viene con su cable USB-C y un desarmador con los tornillos necesarios para poder ponerle todos estos accesorios. Pero vamos a encenderla. Vean todos los acabados. La verdad es que están muy bien hechas estas tablets. Estoy sorprendido con el cómo funcionan y lo económicas que llegan a ser. O sea, por ejemplo, mi papá, ¿se acuerdan de su tablet? Él es feliz con ella, le dura mucho la batería, es bastante grande porque bueno, ya necesita una pantalla más grande para poder ver. Entonces he descubierto que para las personas mayores las tablets son muy buenas. Para los niños pues pone que para la tarea, pero lo utilizan para jugar y eso es algo que a mí no me gusta tanto. Le podemos poner además de las tarjetas SIM, le podemos extender la memoria. Y fíjense, aquí en la parte de abajo es en donde está la bahía de expansión. Vamos a abrirla. Esta hay que empujarla y después con el ganchito la jalamos. Y ahí tenemos la bahía de expansión en donde de un lado podemos poner 2 tarjetas SIMs o una tarjeta SIM y una tarjeta de expansión. Vamos a empujarlo aquí. Y de este otro lado está nuestro conector USB-C. Y vean nada más estas salidas tan enormes de bocina. Así que esto se va a escuchar muy bien. Déjenme la configuro y les muestro algunas de las funcionalidades y hablamos de sus características. Bien, ya está configurada. Vamos a ponerle su tapita. Acuérdense que esto es resistente al agua. Y vamos a sacarle el protector del protector. ¡Qué rico! Bien, como les decía, me equivoqué. La batería es de 20,000 miliamperes. La cámara es de 48 megapíxeles. El procesador es un MediaTek Helio G99 y tiene 6 GB de RAM físico y 6 GB de RAM virtual. Tiene 256 GB de almacenamiento y la cámara de visión nocturna es de 20 megapíxeles. Lo cool de esta tablet, que bueno, no lo sé ustedes si vayan a trabajar en esas condiciones, pero puede trabajar en menos 45 grados Celsius y hasta 75 grados Celsius. Así que esta batería, yo
Yo pienso que es más como para trabajar en un lugar en donde haya que levantar información, la cámara de visión nocturna sea necesaria, o necesitemos una tablet a la cual nos podamos colgar para trabajar con ella, poder agarrarla fácilmente de la mano. Creo que son muy económicas. O sea, esto cuesta $300, como unos 5,000 pesos mexicanos. Y para que se den una idea, si la cargamos por completo, esto va a durar 90 días en standby. O sea, la podemos dejar ahí guardada y en 90 días no. Y la batería le va a durar 90 días. Si la utilizamos para llamar, son 112 horas de llamada ininterrumpida, 37 horas de música reproduciéndola con las bocinas que tiene, 12 horas de video, 24 horas de juegos. La pantalla tiene un brillo de 500 nits para que en el caso de que haya luz en el exterior podamos verla sin problema. De hecho, si se dan cuenta aquí con la iluminación, algunas pantallas se dejan de ver y esta se ve completamente. Tenemos el brillo automático que podemos controlar o que es manual. Le podemos meter una micro SD de hasta 2 terabytes. Y lo más cool de estas cosas, por ejemplo, con mi teléfono Tecnopova, es que tienen el desbloqueo facial y funciona muy bien. Es muy rápido en estos tablets y teléfonos. Entonces a mí me encanta ese desbloqueo facial, es súper rápido. Y bueno, la parte de las cámaras, que es algo que siempre les muestro. Vean, aquí tenemos nada más, eso es algo rápido que les quiero mostrar, el control de nuestra luz LED, que la podemos controlar desde la app. Tenemos también los parpadeos de SOS, bastante importante. Y vamos a apagar esto. Hay radio FM, les enseñé que, y eso sí, ojo, no hay. Vamos a abrir aquí abajo las compuertas que tenemos. Está la de las micro SDs que ya les mostré, y de las SIMs, nuestro conector USB-C. Pero si revisamos toda nuestra tablet, no hay conector de audífonos. Todo va a ser vía USB-C o vía Bluetooth. Y lo importante, como les decía, son las cámaras, porque, bueno, tenemos la cámara macro. Aquí está cámara macro. Y debemos de acercar las cosas mucho. Vean, ahí está mi dedo que está enfermito porque me corté. Pero vean mis uñas. Hay que acercarlas bastante y tener buena iluminación para ver los detalles. De hecho, hay una muy mala iluminación, pero se ve bastante detalle en mi dedo feo. Así que la cámara macro funciona muy bien. Vean ahí mis callos. Creo que eso se distingue mejor. Y de ahí vamos a revisar las cámaras de video y cómo graba el audio. Entonces primero vamos a empezar con el video hacia este lado y voy a empezar a grabar con la tablet. Muy bien. Ay, me encanta verme así en grandote. Esta es la cámara frontal. Está en el medio de la tablet, o sea, la tengo del lado de forma horizontal. Y vean, ahí está la iluminación que tengo en la parte de atrás. No se satura la cámara. Les mostré un teléfono el día de ayer y se saturaba un poco la imagen en la cámara frontal. Y veo que esta se ajusta muy bien. Tenemos zoom. Vamos a revisar el zoom. Ahí se ven mis herramientas, las lámparas. Creo que reacciona muy bien la cámara. Ahí está mi teléfono con el que estoy grabando. Y vamos a girar un poco aquí en el estudio para que ustedes vean las diferentes iluminaciones. Vamos a regresar aquí en donde tengo la luz. Vean cómo ya iluminado el sujeto. Los colores se ven muy interesantes, se ven bien. Así que esta es la cámara frontal. Vamos a girar y girar. Yo tengo que arreglar esa muñeca, ya se le cayó el cuerpo. Vamos a girar. Y este lado es un lado que está en oscuridad. Y creo que se ve muy bien. Pero vamos a cambiar de lado. Y wow, esta cámara se ve muy bonita. Vean, estoy viendo toda esa parte que está iluminada. Y se ve muy bien. Me voy a hacer para atrás para ver si cambia un poco ahí la saturación de la luz. Pero al parecer todo está bien. Entonces vamos a girar para que ustedes vean. Estamos en la resolución más alta, que es 1080. Tenemos la luz de la ventana, mucha luz que está entrando ahí. Alexa, pon ambiente. Vamos a ver la luz del fondo. Y si nos asomamos por la ventana, digo, está todo difuso, obviamente. ¿Se acuerdan que le puse pegamento a las ventanas para que no se viera de afuera hacia adentro? Se alcanza a ver todavía un poco, pero ya no tanto. Y aparte hay un hueco ahí, ¿ya lo vieron? ¿Sí lo distinguen? Nada más. Pero así es como graba la cámara principal. Y quiero poner la cámara nocturna. Vamos aquí a este espacio que está oscuro. Creo que se ve muy bien. No hay tantos granos en la imagen. Hay un poco de granos aquí del lado izquierdo donde está el hombre de jengibre, pero nada extremo. Así que voy a poner ahora la visión nocturna.
En la visión nocturna tenemos un campo de visión más pequeño y en las fotografías sí es más amplio. Vamos a regresar aquí. Creo que el movimiento lo captura muy bien y voy a irme para acá. Pero, a ver, dame un segundo. A ver, ya reinicié la cámara. Al parecer como que estaba cerrada el obturador porque estaba del lado muy iluminado. Y aquí en la oscuridad ya podemos ver pues, que están funcionando la luz infrarroja que emite nuestra cámara. Entonces ya podemos ver todo por allá porque no se estaba viendo bien. Pero si primero la apuntamos a la luz, creo que la cámara se satura. A ver, fuimos a la luz. Ahora vamos a un lugar oscuro. No, sí está bien. Sí está grabando bien, sí funciona bien. Solo lo único que no me gusta es que el ángulo de visión es muy, muy pequeño. Para las fotos es normal, pero para la visión nocturna se cierra bastante. Aunque se ve muy bien. Y me gusta como si me muevo aquí horizontalmente, aún así se distinguen las cosas, ¿vale? Así que ahí les voy a dejar esta tablet abajo en la descripción. Ahí la pueden comprar directamente con el vendedor. No tienen que pagar impuestos ni nada parecido si la piden por lo menos a México. Y pues bueno, el primero que se la lleve ahí en nkh.com, pues le va a salir un poco más barata que en la tienda del vendedor. Porque pues bueno, ya la usé al revisarla aquí en el canal, que en realidad es lo único que hago con estas cosas y se van directo a la tienda. Así que chequenla, también chequen NKH. Ahí subo solamente experimentos y cosas que armo. Y chisme, todavía no podemos recuperar Facebook. Al parecer Facebook activamente decide no ayudarnos. Pone muchas excusas, entonces los mantendré informados. Pero mientras ahí se las dejo, cuéntenme qué piensan. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer, sobreviviendo con reviews y nos vemos.